a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Quiero que te pongas de pie conmigo mientras leemos esta porción. Te quiero pedir un favor muy grande. Por favor, trata de no distraerte. Cuando estemos leyendo ahí la Biblia, trata de leer tú en tu Biblia. Si no tienes una Biblia, ahí enseguida quizás alguien puede compartir contigo. Y si no, nada más escucha, que es bien importante la lectura de la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Versículo 45, yo lo voy a leer, nada más síganme en silencio. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Vamos a orar. Querido Padre, nuevamente estamos reunidos en tu nombre. Te doy muchas gracias por el ambiente, el espíritu que se percibe cada joven, señorita, que pone de su parte para que todo esto sea una realidad. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, en esta hora que tú seas quien prepares nuestros corazones, nos ayudes a recibir tu palabra con gozo y no solamente escucharla, recibirla. Ayúdanos a salir de aquí no solamente habiendo sido informados o motivados. Señor, te pedimos que nos ayudes a salir transformados para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, jóvenes. Esta es una de las historias muy conocidas en la Biblia. Hemos leído mucho, hay cantos. Hoy y en esta semana hemos estado entonando unos cantos, unos coritos que tiene que ver con esta escena que acabamos de leer. Una de las historias más familiares en la Biblia es el milagro de Jesús, cuando él aparece a sus discípulos en medio de una tempestad. Y lo maravilloso de esto, lo milagroso de esto es que Jesús, en medio de la tormenta, se les acerca caminando ¿sobre qué? Sobre las aguas. Increíble. Obviamente la figura central en este milagro es el Señor Jesucristo. Y el milagro es que Él está caminando sobre las aguas para llegar a ellos en medio de la tempestad. Este relato lo encontramos no solamente aquí en Marcos, lo encontramos en Mateo y también lo encontramos en el Evangelio según San Juan. En estos 3 evangelios encontramos este mismo milagro, esta misma escena. Cada uno de ellos, Marcos, Mateo y Juan, comparten el mismo relato, la misma historia, pero cada uno comparte ciertos detalles que no comparte el otro, porque son distintos puntos de vista. Pero lo encontramos en estos 3 evangelios.
Dice la Biblia que después de otro milagro, porque antes de este milagro ocurrió otro milagro, y también se registra en los 3 evangelios, la alimentación de los 5,000, ¿recuerdan eso? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, o sea que pudieron haber, no sé, algunos, ¿qué te gusta? 10, 15,000 personas, imagínate. El Señor, ese fue un milagro maravilloso. La Biblia dice que después de ese milagro, Jesús manda a sus discípulos que se vayan al otro lado, a la otra ribera, mientras Él despide a la multitud. Me gustó ese detalle, hoy lo meditaba en eso, y dije, imagínate, 15,000 personas. Jesús pudo haberle dicho, bueno, ahí nos vimos, váyanse, que les vaya bien, ya me voy. Pero qué precioso, ¿no? Aquí está Jesús despidiendo a la multitud. ¿Cómo le haría? No sé cómo le haría para despedir a la multitud, pero me gustó eso. Fue de bendición para mí que a toda esa multitud el Señor tenía un corazón por la gente, por las almas, y ahí estaba con ellos. Pero manda a sus discípulos que se fueran al otro lado, que se subieran a la barca, y como vamos a ver en un momento más, no les dio mucha opción. Hizo a sus discípulos entrar en la barca y que se fueran al otro lado. Se desata una tempestad, como dijimos, y Jesús aparece a sus discípulos en medio de una tormenta. Y recuerdan, hay algo que no lo tenemos aquí en Marcos, ni tampoco en Juan, pero sí está en Mateo 14, en el relato de Mateo. Encontramos a Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro era bien aventado, ¿verdad? Decimos nosotros, era de esos muy entrones, le entraban a todo, ¿verdad? Pero siempre actuaba, accionaba y luego después decía, ay, pero después pensaba. Pero bueno, gracias a Dios por personas que son valientes, ¿verdad? Pedro es una persona que muchas veces le echamos, le tiramos tomates y decimos, ese Pedro se comenzó a hundirse y poca fe. Pero ¿a poco no es valiente aventarse eso? Antes de criticar a Pedro, antes de criticarlo, recuerda que hasta la fecha, aparte de Jesús, todavía mantiene el récord de caminar sobre las aguas. Nadie más lo ha hecho. Nadie más lo ha hecho. Aparte de Jesús, Pedro lo hizo. Pero bueno, eso sucede y en medio de la tempestad, dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse y dando voces, ¿verdad? Clamó al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor lo toma y dice que subieron ambos, ahí en Mateo dice que subieron ambos a la barca, y cuando subieron a la barca se calmó la tempestad. Qué precioso, ¿no? Cuando subieron a la barca se calmó la tempestad. ¿Cómo es el coro que cantan? ¿Cómo es? Súbete a la barca, ¿verdad? Seguridad. Muy bien. Eso sucedió, eso no es nada más un canto, eso en realidad sucedió. Hay muchas lecciones que podemos aprender. Todos los milagros que encontramos en la Biblia podemos decir que son parábolas en acción. Cada milagro de parte de nuestro Señor tiene grandes lecciones para nosotros, para todos los que tengan ojos para ver y oídos para oír. Van a poder cegar, cosechar unas lecciones preciosas. Hay muchas, pero quiero compartir algunas que podemos aprender hoy antes de irnos. La primera, lo que vemos aquí en este relato en el Marcos capítulo 6, en el versículo 46, quiero que notes la primera cosa que quiero que recuerdes. Dice la Biblia en el versículo 46, y después que los hubo despedido, ¿qué hace Jesús? Se fue al monte a orar. Permíteme decirte algo, Jesús nunca estuvo desocupado. Una de las personas más ocupadas, una de las personas con un ministerio tan ocupado, con una agenda tan apretada, fue el Señor Jesús. Pero la primera lección que es para todos nosotros, especialmente los que servimos al Señor, especialmente los que estamos en la obra de Dios, una de las cosas con lo que más batallamos es con este asunto de la oración. Una de las cosas más difíciles para nosotros hacer, por más difícil que sea leer la Biblia, disciplinarte para leer la Biblia, es más difícil apartar un tiempo para hablar con Dios, para orar.
La primera lección que quiero dejar contigo es esto: nunca puedes estar demasiado ocupado para orar. Díganlo conmigo, ¿listos? Nunca puedes estar demasiado ocupado para orar. Otra vez. Nunca puedes estar demasiado ocupado para orar. No importa cuánta tarea tengas, no importa en qué trabajes, no importa cuál sea tu ocupación, la mejor inversión que tú y yo podemos hacer es apartar un tiempo para hablar con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí dirían: pastor, mi vida de oración no necesita más? Yo oro lo suficiente y en realidad yo no necesito ayuda en el área de la oración. ¿Podrías levantar tu mano? ¿Habrá alguien que diga: yo oro lo suficiente? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuántos dirían: pastor, yo no oro lo suficiente? ¿Y sabes cuáles son una de las excusas que más suenan? El por qué no oramos es que estamos tan ocupados. Pero la mejor inversión que tú y yo podemos hacer es platicar con Dios. Platicar con Dios es algo precioso. Dice la Biblia: pedid y se os dará. Buscad, llamad y se os abrirá. Todo eso está conectado con la oración. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y todo el que llama, se le abrirá. Todo eso está conectado con la oración. La oración es tan importante, jóvenes. Pedid y se os dará. Eso es algo que tú y yo podemos hacer rápidamente. En cualquier circunstancia, en cualquier lugar, tú y yo podemos orar. La oración de Pedro en esa ocasión, cuando dijo: sálvame, ¿cuánto duraría? No fue muy elocuente. Pedro no dijo: Padre celestial, oh Señor Dios soberano, creador del cielo y del... No, hombre, ya estuviera en el fondo. Pero hay momentos críticos cuando tenemos que orar. Estás tú ahí en una situación, ¿verdad?, muy difícil, y en ese momento: Señor, protégeme, Señor, ayúdame, dame sabiduría, ayúdame a saber qué hacer. Pedí, ¡pum!, y el Señor te ayuda. ¿Te acuerdas de Nehemías? Estaba delante del rey, creo que el rey Artajerjes, y el rey le pregunta: a ver, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres que haga por ti? Y dice la Biblia: entonces oré al Dios del cielo. ¿Cuánto crees que duraría esa oración en ese momento? Recuerda, el rey le está preguntando: oye, Nehemías, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces oré al Dios. ¿Cuánto duró? Ni siquiera un minuto. ¿Qué significa? Ahí le pidió: pedid y se os dará. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. ¡Fum! Y el Señor le dio las palabras. ¿Por qué? Porque orar es algo que podemos hacer en donde quiera y podemos hacer rápidamente, y hay respuesta de Dios rápida. O sea, cuando tú oras así y estás conectado con Dios, por eso es tan importante estar en comunión con Dios, porque cuando tú estás en comunión con Dios, solo se toma unos segundos y ya estás conectado con Dios. Pedid, se os dará. Eso es algo rápido. Pero luego dice: buscad y hallaréis. ¿Y cuántos saben que eso dura un poquito más? Todo eso está conectado con la oración. A veces las oraciones Dios las contesta en ese momento, inmediatamente. Pero algunos de los que estamos aquí todavía estamos orando por algunas cosas y todavía estamos esperando. ¿Por qué? Porque cuando dice buscad, hay un elemento que el Señor añade ahí, se llama el elemento del tiempo. Hay un tiempo que debemos esperar. Buscad. En esa búsqueda el Señor te va cambiando, vas madurando, vas creciendo. Estás esperando la contestación, pero estás orando. Nunca debes de estar demasiado ocupado para orar. Después dice: llamad y se os abrirá. Llamad. Y ahí hay un elemento repetitivo. Nadie llama así: llamad. Ya, no. Llamad es algo que haces repetidamente, constantemente. Entonces, joven, señorita, ¿cómo andas en esa área de la oración? La mejor inversión que tú puedes hacer es apartar un tiempo para conectarte con Dios. Segunda cosa que vemos aquí, y para esto vamos a usar los otros relatos en los otros evangelios.
Acompáñame por favor, no pierdas tu lugar aquí, pero acompáñame por favor a Juan capítulo 6. Quiero compartirte la segunda cosa aquí en Juan capítulo 6. Recuerda, estamos hablando del mismo relato, de la misma escena. Pero en Juan capítulo 6 tenemos unos detalles que no tenemos en los otros evangelios. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan comienza una multitud, si me permites, de más de 5,000 personas. Capítulo 6, versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. El Señor estaba obrando grandes milagros y podemos ver al Señor Jesús obrando milagros, señales. La gente dice lo máximo seguir a Jesús, están emocionados. Hay un montón de gente que le está siguiendo. Eso también lo vemos en los otros evangelios. Pero la diferencia aquí en el evangelio según San Juan es que nos comparte unos detalles, un punto de vista que Juan quiere que nosotros veamos. Y es este. Comienza Juan con una multitud y luego seguimos leyendo y termina el capítulo 6. Mira cómo termina. Juan capítulo 6 y el versículo 70. ¿Estamos ahí? Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Juan quiere que nosotros sepamos esto, que hay una gran multitud que está siguiendo al Señor, que cree que Él es lo máximo, que lo está siguiendo, y la Biblia nos dice aquí mismo en este capítulo, si no lo leas ahorita, pero en este capítulo te vas a encontrar que la gente lo siguió, por más que quiso el Señor apartarse un poco, la gente lo siguió, y dice la Biblia, querían hacerlo rey, querían levantarlo, y para ellos Jesús era lo máximo. ¿Pero por qué? Aquí mismo nos dice. Porque como Él estaba bendiciéndolos, estaba dándoles de comer, los estaba sanando, entonces quería, todo eso ellos pensaban, este es nuestro rey, Él es el bueno. Hay una multitud siguiéndolo. Pero de pronto Jesús está predicando y está tocando nervios, pisando callos en las personas. Y de pronto ya Jesús no es lo máximo, porque les predica duro y la gente no le gusta. Y en el capítulo 6, versículo 66, para que tengas una idea de lo que está sucediendo, al oírlas, o sea, hablando de los mensajes del Señor, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66, desde entonces, lean todos en voz alta conmigo el versículo 66 todos. Desde entonces muchos de sus discípulos. Entonces aquí Juan quiere que nosotros veamos esto, nos comparte este detalle para que nosotros apreciemos que comienza una multitud siguiéndolo, pero para cuando termine el capítulo terminamos solamente con 12. Es más,
técnicamente con 11, porque uno de ellos es Judas. Entonces la primera cosa que dijimos, la primera lección, joven, señorita, que compartimos es que nunca debemos de estar demasiado ocupados para orar. Número 2, son pocos los que verdaderamente están dispuestos a seguir a Jesús. Una vez más, son pocos los que verdaderamente están dispuestos a seguir a Jesús. La mayoría de la gente no le sigue. La mayoría de los jóvenes no están donde estamos nosotros aquí. Estamos aquí porque estamos esperando que Dios haga algo en nuestros corazones. Sí, estamos aquí para pasar un buen tiempo, para conocer a otras personas y convivir, pero en el fondo de nuestro corazón lo que más necesitamos y lo que más anhelamos es que Dios haga algo en nosotros. Pero vamos a ser sinceros, la mayoría de la juventud en estos días de vacaciones no está buscando del Señor. Y esta es una realidad que aquí nos comparte en esta historia, donde el Señor alimenta a los 5,000, sin contar las mujeres y los niños, obra grandes milagros, Dios está obrando y la gente lo sigue y quiere estar ahí con Él, hasta que el Señor comienza a predicar y ahora algunas de estas cosas los ofenden. Hay algunas personas que están esta noche aquí que ha sido ofendida por algunas cosas que se te han predicado. Hay cosas que tu pastor te ha predicado, algunas cosas que quizás se prohíben por la palabra de Dios, se te ha predicado en contra de ciertas cosas y todo iba muy bien hasta que el pastor tocó ese tema. Todo iba muy bien hasta que mis padres me dijeron esto y me señalaron esto y lo otro. Entonces, quiero decirte que no es fácil, ¿verdad? Y seguir al Señor, son pocos los que verdaderamente lo siguen. Tercer cosa que quiero dejar contigo es esto. Acompáñame por favor ahí en tu Biblia el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 3. Quiero decirte, jóvenes, señorita, el Señor necesita discípulos que estén dispuestos a seguirlos. No solamente cuando las cosas van bien. Qué bendición que se levantara un grupo de jóvenes, de señoritas aquí esta noche. Querían, pastor, yo quiero seguir al Señor, no solamente cuando las cosas van a mi favor, pero yo quisiera seguirle a Él en todo terreno. Recuerdo un pastor, un evangelista, amigo mío, ya está con el Señor, el hermano Frank Cáceres. Hermano Frank decía, un día le preguntaron porque lo hospedaron en un lugar ahí un poquito rusticón, ¿verdad? Y estaba predicando y le preguntaron, hermano Frank, ¿está bien? Discúlpenos, no hay un lugar mejor, pero ¿está bien con usted si se queda aquí? Y me acuerdo que dijo, él era puertorriqueño, decía, hermano, yo soy como el gato, como me avienten caigo parado. Y me lo eché al morral. Dije, me gusta eso porque lo he usado en muchos lugares. Pero joven, señorita, el Señor está buscando jóvenes y señoritas que sean así, que no solamente le sigan cuando Él te dé de comer, cuando Él conteste tus oraciones, cuando todas las cosas van a tu favor. Entonces son pocos los que verdaderamente lo siguen así. Pero la tercera cosa que quiero dejar contigo, quiero ir a Eclesiastés 11:3. Dice la Biblia, parte de ese versículo dice, si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. ¿Y eso qué significa, pastor? Yo estuve meditando en esa porción, estaba preparando un mensaje de misiones, y en esa porción de Eclesiastés 11 hay principios bíblicos para poder sembrar, cómo se siembra correctamente. Y dentro de estos principios, en el centro de esos principios, Eclesiastés 11 del 1 al 6, encontramos esos principios para poder sembrar, para poder cosechar. En medio de esos versículos se encuentra el versículo 3. Ese versículo, cuando lo leí, quiero confesarte que al principio quedé yo como que, ¿y eso qué significa?
Porque simplemente dice eso: si el árbol cae al sur, ahí se va a quedar. Y si cae al norte, en el lugar donde caiga, ahí va a quedar. Yo recuerdo cuando primero leí esto y estaba meditando, ¿y qué significa eso? Y yo dije, wow, qué profundidad. El árbol cayó al sur y ahí se quedó. Y yo, ¿cuál es la lección? Bueno, yo no sé si esto sea la lección, pero por lo que yo recibí de esto fue lo siguiente: hay cosas simplemente que están fuera de tu control. Hay cosas que tú y yo no podemos controlar. ¿Eso qué tiene que ver con esta historia? Dice la Biblia, regresando allá a Marcos capítulo 6, dice la Biblia, Marcos 6:45, dice: enseguida hizo a sus discípulos que entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. No les dio opción. No les dijo, oigan, quisieran, ¿cómo ven? ¿Me esperan de que? No, hizo a sus discípulos subirse a la barca, ir al otro lado. Lo mismo tenemos en Mateo 14, versículo 22, las mismas palabras. Hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir a la otra ribera. Ahora, ¿eso qué significa? En tercer lugar, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. O sea, no tenemos opción. Donde tú vives, quizás tú no tienes opción. ¿Quiénes son tus padres? Tú no escogiste a tus padres. Estamos a veces nosotros en situaciones que están fuera de nuestro control. ¿Y por qué menciono esto? Joven, señorita, si el Señor no viene antes, vas a experimentar muchas cosas. Ahora, muchas de las cosas que vas a pasar en tu vida están dentro de tu control. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos están dentro de nuestras facultades para poder escoger, como ya lo mencionamos, la importancia de eso. Pero quiero decirte que hay cosas que van a suceder en tu vida de las cuales tú no tienes control en lo absoluto. La vida es dura, es difícil. Hay cosas que yo quisiera, humanamente hablando, quisiera quitar de mi vida, las experiencias que hemos pasado. La vida no es fácil. Vendrán tempestades, vendrán tormentas. El canto, ¿verdad? Que cantamos muchas veces el himno: vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos dejarme lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Nunca se te olvide eso, joven, señorita. Y si tú estás aquí, algunos tienen poco de recibir a Cristo como Salvador personal, de ser salvos. Y si tú no reconoces esta verdad, te vas a decepcionar. Hay personas que están deprimidas. Hay personas esta noche que están en depresión porque están viviendo, experimentando cosas que ellos no buscaron. Están atravesando quizás alguna enfermedad, alguna experiencia en su familia, algo que sucedió y te han dejado traumado, traumada. Y dices, oye, pero pues si yo soy cristiano, soy salvo. Recuerda que fue Jesús que les dijo, vayan, súbanse a la barca y vayan al otro lado. Ellos no tuvieron ningún control de lo que iba a suceder. Así como tú, así como yo, hay cosas que van a suceder. Quisiera decir que no es así. Quisiera decir que la vida siempre es agradable, todo se ve justo, pero hay muchas cosas que parecen que no son justas. Hay jóvenes que se deprimen. Yo he hablado con jóvenes y señoritas que están en depresión. Increíble, jóvenes y señoritas en depresión. Jóvenes que se quitan la vida. Pareciera increíble, ¿verdad? Que un joven, una señorita llenos de vida, con un futuro por delante, venga al pensamiento de ellos que no tiene caso seguir viviendo. ¿Qué es lo que lleva a un joven, una señorita a deprimirse? ¿Qué es lo que lleva a un joven, una señorita a llegar a pensar que la salida es mejor quitarse la vida? Es cuando llegan situaciones a la vida que están fuera de su control y piensan que no pueden seguir adelante. Las buenas noticias para nosotros que conocemos a Cristo es que con Cristo podemos seguir adelante. Si tú estás aquí esta noche y tú no tienes la seguridad de la vida eterna, el perdón de tus pecados, nunca has recibido a Cristo,
como Salvador personal, lo mejor que puede suceder es que dejes a Él entrar en tu vida. Entonces, vamos a repasar. La primera cosa que dijimos, ¿alguien recuerda? Nunca podemos estar demasiado, ¿qué? Ocupados para orar. Número 2, el camino a seguir a Cristo es solitario, o son pocos los que verdaderamente siguen al Señor. Número 3, hay muchas cosas que están, ¿qué? Fuera de nuestro control. Es todo. Ya te despertaste. Gloria a Dios. Puro marinero que. Gloria a Dios. Número 4, joven. Número 4. ¿Qué sucedió cuando en medio de la tempestad los discípulos estaba la barca siendo azotada por las olas, por la tempestad? Dice la Biblia que Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Ellos conocían al Señor. Ellos habían convivido con Él. Pero en esa ocasión dieron voces. Su miedo se convirtió en terror. Es más, hasta ellos dijeron: ¡un fantasma! En Mateo 14 dijeron eso al unísono. Me imagino que lo vieron. ¡Un fantasma! Se paniquearon. Disculpa el griego. ¿Te puedes imaginar? Ahora, ¿alguien aquí ha estado en un barco, en una embarcación adentro donde no ves la orilla? ¿Alguien? ¿Hay alguien que ha estado? ¿Sí? Wow, una de las cosas más así, no sé, que te sacude, te despierta y es la verdad, puede ser algo que te da miedo verdaderamente pensar que estás en un lugar donde profundo, no ves tierra alrededor y estás en una embarcación que se está moviendo. Imagínate pensar que se pueda hundir. Nada más pensar en eso te puede llenar de miedo, de pánico. Ahí están los discípulos siendo azotados por esta tempestad, y en medio de la tempestad viene el Señor Jesús, pero viene a ellos como nunca lo habían visto antes. Y como nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, no lo reconocieron. En medio de la tempestad, escúchame bien, joven, señorita, en medio de la tempestad, esta es la otra lección, número 4, es importante reconocer al Señor en medio de nuestras tormentas. Es fácil reconocer a Jesús cuando las cosas nos están saliendo bien, ¿cierto? Es fácil decir: oh, gloria a Dios, doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios porque oré y Él contestó mi petición, me dio este trabajo, me ayudó en este examen. Le pedí al Señor que me ayudara con mi salud y Él me ayudó. Y podemos ver al Señor en eso, no es difícil verlo. Pero ¿cuántos saben que cuando estamos pasando una tempestad como estos discípulos, y a veces el Señor se manifiesta a nosotros, pero no lo reconocemos, porque lo estamos viendo caminar sobre las aguas? Para nosotros esto es aterrador. O sea, ¿cómo es posible que esto me esté sucediendo a mí? Yo puedo reconocer todo menos a Jesús, yo no lo veo. Aquí están los discípulos. Ellos conocen al Señor, ellos han caminado con el Señor, pero en medio de una tormenta tan difícil, no lo alcanzaron a reconocer. Cuando tú pasaste por ese problema, cuando tú atravesaste esa tempestad, ¿recuerdas cómo batallaste para reconocer que el Señor estaba ahí? Yo te soy sincero, hubo un tiempo cuando yo me puse enfermo, hubo un tiempo donde dije: Señor, estoy tratando de encontrar aquí un sentido para esto. No encuentro el sentido. No lo veo, en este momento no lo veo. Necesito que me ayudes, necesito que me des más fe, porque puedo ver la tempestad, pero no veo al Señor. Y el Señor estaba ahí, nada más que como nunca lo había conocido de esa forma.
caminando sobre las aguas. Nunca lo había visto. Es algo aterrador cuando en medio de la tempestad tú no puedes distinguirlo a Él. Pero yo te digo una cosa, joven señorita, si tú eres salvo, si conoces a Cristo como Salvador personal, en medio de la tempestad más fiera, el Señor está ahí. Entonces, que Dios nos ayude a aprender a reconocerlo, porque repito, es más fácil reconocerlo cuando todo va bien. Hay una porción allá en Salmo 66 y el versículo 12. En el Salmo 66 y el versículo 12, el salmista está dando un resumen de todas las experiencias de los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando iban atravesando el desierto. El salmista comienza dando una invitación para que alabemos a Dios por sus obras, cómo Dios ha estado con ellos. Y él nos da una reseña de la historia de los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Quién se iba a olvidar cuando ellos cruzaron el Mar Rojo? ¿Recuerdan esa historia, haberla leído? ¿Quién va a olvidar eso? Y el salmista recuerda eso y dice: alabemos al Señor, Él nos libró, cruzamos el mar en seco, por el río, dice el salmista. Estamos ahí en el Salmo 66, cruzamos a pie, pasamos a pie, Él nos libró, Él nos guardó, preservó nuestra alma y todo va bien. Puro testimonio de esos de los miércoles, ¿verdad? Cuando los hermanos y las hermanas se ponen de pie y dicen: gloria al Señor por lo bueno que ha sido, pastor. Alabo al Señor, ha sido tan bueno conmigo. Quiero dar la gloria a Dios. Y todos los hermanos dicen: amén. Pero luego el mismo salmista, David, dice en el versículo 10: porque tú nos probaste, oh Dios. ¿Recuerda lo que vimos la primera noche? La primera noche contestamos la pregunta: ¿dónde estás tú? Y una de las cosas que vimos la primera noche es que tarde o temprano tienes que ser probado. Y nunca debemos olvidar, joven señorita, que es Dios muchas veces quien nos pone a prueba. El salmista, después de reconocer los primeros 9 versículos, está alabando al Señor, cómo Dios los ha librado, cómo Dios ha obrado milagros, cómo Él los hizo sonreír, nos alegramos. Y luego en el versículo 10 cambia el tono un poquito. Porque tú nos probaste, oh Dios. ¿Qué más? Nos ensayaste cómo se afina la plata. ¿Alguien recuerda cómo se afina la plata? ¿Cómo se purifica? ¿Por medio de qué? Fuego. Y luego mira cómo lo describe: nos metiste en qué? Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿A quién le está atribuyendo esto el salmista? ¿A quién? ¿Al diablo? ¿Al mundo? ¿A quién? A Dios. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Alguna vez te has sentido así? No puedo ya, esto es mucho, es mucha presión, me están presionando. Dice Dios: te estoy probando. Y luego dice el salmista, versículo 12: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Y luego con esa pluma ahí poética, ¿verdad? Hace un resumen y dice: pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Joven señorita, quiero decirte que es precisamente cuando pasamos por las tormentas, es donde aprendemos, es donde crecemos, es donde maduramos. Todos somos inmaduros. Algunos somos más inmaduros que otros. Pero quiero decirte una cosa: que cuando pasas por el fuego y por el agua, dice el resultado, dijo el salmista: Él nos sacó abundancia. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? La vida abundante, joven señorita, no es necesariamente cuando uno muere y va a ir al cielo. Claro que es una vida abundante esa, pero cuando Jesús dijo: he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que estaba diciendo el Señor es que quiero darles una vida mejor aquí en la tierra. Nadie puede tener una vida mejor y más abundante sin que no pase por el fuego y por el agua. El fuego representa las pruebas, representa las lágrimas, representa el dolor, representa a veces atravesar situaciones que están fuera de nuestro control. Pero Dios usa eso para madurarnos, para poder crecer. Pasamos por el fuego, pero también dice por el agua. ¿Qué significa eso? Bueno, todos los momentos agradables. ¿A poco no la han pasado muy bien en estos días? Yo los escucho y de veras me emociono y digo, wow, qué bendición. Y yo digo, qué triste aquellos que no le entran con todo, de veras. Porque veo la mayoría que están con todo, veo uno que otro, ¿verdad? Y como que, ¿verdad? Uno que otro ahí amargado, ¿verdad? Pero las personas que le entran con todo son los que disfrutan esto, ¿sí o no? Son los que lo aprovechan. Son los que lo aprovechan, así es. Pero escúchame, joven señorita, la cuarta cosa dijimos que es importante reconocer al Señor en medio de nuestras tormentas. Hay que reconocerlo, ¿ok? Entonces, es fácil reconocerlo cuando dices, yo oré al Señor y Él me contestó. Le pedí al Señor que me dirigiera, que me diera sabiduría y Él lo hizo. Le pedí al Señor que supliera una necesidad y Él contestó y Él suplió. Y tú fácilmente puedes decir, fue Dios, yo lo vi. Pero ¿qué cuando estás pasando por la tempestad? ¿Qué cuando viene ese dolor tan fuerte que humanamente hablando no encuentra sentido? No le encuentra sentido. Si tú eres salvo, conoces a Jesús como Salvador personal, yo te aseguro una cosa, no lo ves físicamente, no lo ves ahí, pero ahí está el Señor. El Señor está en medio de tu tormenta. Quizás viene y te vas a espantar, vas a decir que es un fantasma porque nunca lo has visto obrar así, pero si tú eres salvo, Él está ahí. Aprende a reconocerlo. Número 5. ¿Por qué pasamos por tormentas? Joven, señorita, quiero decir que las tormentas están diseñadas. Número 5, las tormentas están diseñadas para acercarnos a Dios y para reconocerlo. Cuando Jesús subió a la barca, cuando se calmó la tempestad, dice la Biblia en el relato de Marcos y también de Mateo, que los discípulos cayeron postrados y dice la Biblia, le adoraron y reconocieron. Este milagro fue muy importante. Uno de los propósitos principales por este milagro fue para que los discípulos estuvieran convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que cuando ellos ven que la tempestad, el mar, los vientos le obedecen y se tranquilizan, se calma la tempestad, caen de rodillas, caen postrados. Lo vemos ahí en el capítulo 14 de Mateo, versículo 33, también en Marcos capítulo 6, dice la Biblia que se postraron y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La número 5 es esto, joven, señorita. Las tormentas están diseñadas para acercarnos a Dios y reconocer quién es Él. ¿Tú reconoces quién es Él? Nunca hemos vivido en un tiempo donde se batalle tanto para reconocer quién es Él. Nunca hemos vivido en un tiempo donde en las iglesias ya los pastores no hayan qué hacer para que la gente reconozca al Señor. Por más que se les predica, ya no sabemos qué hacer, si pararnos de cabeza. ¿Qué vamos a hacer para que la gente crea, para que la gente reconozca, para que se doblegue al Señor? Y aquí vemos una tempestad rugiendo y el Señor tomando control sobre ella, y cuando ellos reconocen eso dicen, sabemos quién es Él. Joven, señorita, cada tormenta que tú pases, cada tormenta que tú atravieses, tiene el propósito de acercarte a Él para que reconozcas quién es Él.
¿Has estado en una tormenta? ¿Has estado en alguna tempestad? Quizás no. Quizás dices, no, pastor, yo desde que recibí a Cristo, todo bien, mi mar es sereno siempre. Alguien ha dicho esto, todos vamos a pasar por tormentas. Tú estás en una de estas tres. Alguien dijo esto. O estás en una tormenta en este momento, o estás saliendo de una tempestad, o ponte el cinturón, porque estás a punto de entrar en una. En esta conferencia hay jóvenes y señoritas que han tomado decisiones por el Señor. Qué precioso es poder subirte a la barca con Él y decir, Señor, gracias, yo quiero estar donde tú estás. Pero quiero decirte que cuando salgas de aquí, cuando termine este campamento, algunos que me están escuchando van a enfrentar tormentas, tempestades muy difíciles. El Señor quiere prepararte. Recuerda esto. O estás en una tormenta, o estás saliendo de una tormenta, o estás a punto de entrar en una. Tú te levantaste hoy en la mañana, viviste, ¿verdad? Y tuviste diferentes actividades y aquí estamos, pero tú y yo no sabemos qué va a suceder mañana. No sabemos. Y hay cosas que van a suceder que están fuera de tu control, fuera de mi control. Pero nunca se te olvide que cuando pases por una tempestad es para que tú reconozcas quién es Él. ¿Qué hace Pedro? Dice la Biblia en el capítulo 14, acompáñame a Mateo capítulo 14. Mateo 14. Versículo 33. ¿Sí estamos ahí? Dice entonces, bueno, el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Quiero decirte que nunca te vas a subir en la barca si tú estás tratando de navegar solo. Hay jóvenes, señoritas, que no han reconocido quién es Él. ¿Por qué? Tú ya estás tratando de navegar tu barca, tú solo, tú puedes. Oh, pero escúchame. Hace unos 2-3 años estuve yo ahí donde estás tú en tu edad. Sí dije hace 2-3 años. Sí dije hace 2-3 años. Ok. He vivido por lo menos lo suficiente para decirte una cosa. Tú no puedes navegar solo. Se va a tomar una tempestad para algunos que me están escuchando. Tomar las cosas de Dios en serio. Ahora, no tiene que ser así. Qué bendición sería que tú reconozcas quién es Él. Que esta noche tú te postres delante de Él y digas, Señor, reconozco quién eres tú. No necesito pasar por la tormenta. No necesito pasar por ese dolor. Sé quién eres tú. Te necesito a ti, te necesito en mi vida. No la puedo hacer sin ti. Por eso son las tormentas, reconocer quién es Él. Pero algunos no van a reconocerlo porque están tan llenos del yo, tan llenos de sí mismos, que no puedes soltar tu vida. No la puedes soltar para que Él la controle. El lugar más seguro, joven, señorita, es estar en donde Él está. Y esa es la penúltima cosa que quiero compartir contigo. Hay dos más quiero dejar contigo. La penúltima cosa que quiero dejar contigo ahí mismo en Mateo capítulo 14 es lo siguiente. En las tormentas de la vida muchas veces necesitamos que el Señor nos restaure. Hay jóvenes que me están escuchando, hay señoritas que me están escuchando, como Pedro en el capítulo 14 de Mateo dice que comenzó a hundirse. Hay jóvenes y señoritas esta noche
que comenzaron a hundirse. Tú no estás donde debes de estar. Muchos comienzan a hundirse, como Pedro en esta ocasión. Él comenzó a hundirse. No había ningún otro discípulo cerca de él cuando él comenzó a hundirse, porque recuerda, él iba caminando hacia Jesús sobre las aguas. Cuando comienza a hundirse, quitó su mirada del Señor Jesús. Y cuando quita la mirada del Señor, comenzando a hundirse, dice la Biblia, comenzando a hundirse. Algunos que me están escuchando esta noche han comenzado a hundirse. Cuando una persona se está ahogando y tú te das cuenta que alguien ha visto a alguien que de repente está manoteando, ¿verdad? Porque se está ahogando, y se hunde. ¿Alguien ha visto a alguien que ¿sí? ¿Qué haces tú cuando lo ves? Cuando ves que alguien, ¿a poco ves y dices, déjame mandar un mensaje de texto? Pedro se está ahogando. A ver si checan el... No, cuando alguien se está hundiendo, ¡hey! ¡Auxilio, ayuda! Haces ruido, ¿cierto? Cuando alguien se está hundiendo, está ahogándose, la reacción natural es dar voces. ¿Por qué ningún discípulo vemos aquí que está gritando, que está diciendo, auxilio, ayúdenlo, o vamos? No, porque Pedro comenzó a hundirse sin que otros se dieran cuenta. En medio de las tormentas de la vida hay jóvenes y señoritas que comienzan a hundirse, y aunque otros no se den cuenta, escúchame, yo le estoy hablando a jóvenes y señoritas que aunque nadie más sepa, tu apariencia, tu actitud quizás, tu sonrisa y tus acciones quizás oculten la realidad. Has comenzado a hundirte en lugares donde tu pastor no sabe, tus padres no saben, tus maestros de escuela dominical no saben, nadie sabe, pero has comenzado a hundirte. Tengo buenas noticias para ti. En medio de la tempestad, aun cuando comenzamos a hundirnos, el Señor puede levantarnos. Él no quiere que termines hundido. Él no quiere que termines en el fondo. Entonces recuerda eso. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que cuando Él comienza a hundirse, Él dio voces y la oración de Él fue muy elocuente. ¿Recuerdas? Muy larga la oración. ¿Recuerda qué dijo? Señor, sálvame. ¿Qué tan retirado estaría Jesús de Pedro? Porque recuerda, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Recuerda que él fue el que le dijo, Señor, pídeme que vaya, y Jesús dijo, ven. Y él comienza a caminar, no sé a qué distancia. La Biblia nos dice que los discípulos habían remado, creo que es ahí en el Evangelio según San Juan, 25 a 30 estadios, aproximadamente 4 a 5 kilómetros, imagínate, hacia adentro. Entonces no sé a qué distancia estaba Pedro, quedó Pedro cuando comenzó a hundirse de Jesús. No sé qué tan lejos estaba, pero escúchame bien, la Biblia lo dice en Mateo 14, dice que al momento cuando él clamó y dijo, Señor, sálvame, dice que al momento, al instante, ahí estaba el Señor. Si estaba a 500 metros todavía Pedro, cuando comenzó a decir, sálvame, en ese momento ahí estaba el Señor. Escúchame, joven, señorita, en medio de las tempestades, muchos comienzan a hundirse, pero tengo buenas noticias. Aunque nadie se dé cuenta esta noche, ¿por qué no hablas con Dios? Dile, Señor, pasa al altar, dile, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces lo que yo estoy pasando. Estás comenzando a hundirte en la duda, en el resentimiento, en el rencor, en el pecado, en algún vicio, y nadie se da cuenta. Escúchame, joven, señorita, al momento dice que clamó, el Señor estaba ahí. Y si tú clamas esta noche, Él te va a restaurar, Él te va a levantar. Termino con esto. Número 7. Mateo 14, 32. Mateo 14, 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Repasando, número 1,
Esta historia nos recuerda que nunca puedes estar demasiado ocupado para orar. Número 2, son pocos los que verdaderamente están dispuestos a seguir a Jesús. Número 3, hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, de nuestro control. Número 4, es importante reconocer al Señor en medio de nuestras tormentas. Número 5, las tormentas están diseñadas para acercarnos al Señor. Número 6, en las tormentas necesitamos que el Señor nos restaure. Y número 7, solo quienes estén dispuestos a subirse en la barca van a conocer el verdadero reposo del Señor. Quisiéramos decirte, ya no van a haber tormentas. Si tú decides subirte en la barca, pastor, yo voy a subirme en la barca, ya no van a haber tormentas, se van a calmar todos, no va a haber ninguna. Pero no es así. Desde el principio nunca ha sido así. Pero la Biblia sí nos asegura algo, joven, señorita, termino con esto. En medio de la tempestad, solamente quienes están dispuestos a subirse en la barca encontrarán el verdadero reposo. Acompáñame por favor al libro de Hebreos, por favor, capítulo 3. Hebreos capítulo 3, ¿estamos ahí? Versículo 7, sígueme rápidamente, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Nota el versículo 11. Por tanto juré en mi ira, está hablando Dios, no entrarán en mi reposo. Lean esa parte conmigo, todos juntos. No entrarán en mi reposo. Otra vez. No entrarán en mi reposo. Y luego dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, sígueme por favor ahí en la Biblia, para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él, o sea Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Nota esa parte. No entrarían en su reposo, no entrarán en mi reposo. Joven, señorita, ¿cómo le llama Dios? ¿Cómo le llama Dios a la tierra de Canaán? Su reposo. La tierra de Canaán, recuerda, está hablando de la primera generación de israelitas que murieron en incredulidad, vagando en el desierto por 40 años. Todos los de 20 años para arriba murieron por incredulidad. Y nunca conocieron ellos su reposo. Pero cuando escuchas la palabra reposo, ¿qué viene a tu mente? ¿En qué piensas? ¿Qué significa reposo? ¿Descanso? ¿Qué más? Es todo. Relax. Relaxation. Descanso. Paz, tranquilidad, ¿cierto? Escucha, reposo, todo eso es lo que significa. Pero quiero preguntarte algo. En la tierra prometida,
en la tierra de Canaán, ¿acaso no hubieron batallas? ¿Los israelitas no tuvieron que pelear, combatir? ¿Sudaron? ¿Fueron heridos? ¿Y por qué Dios le llama su reposo? Es increíble. Joven, señorita, porque el reposo no significa que no van a haber tormentas. Reposo significa la presencia de Dios en medio de tus tormentas. Y quiero terminar diciendo esto: solamente aquellos jóvenes y señoritas, aquellos hermanos y hermanas que estén dispuestos a subirse en la barca con Jesús van a poder experimentar ese reposo. Venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Sabes que la mejor seguridad es en el reposo de Dios? Ahí está Israel y Dios les dice: yo te doy esa tierra, tienes que ir a tomarla. Y si tú me crees a mí y cruzas ese Jordán y llegas ahí, te voy a dar reposo. Pero Señor, vamos a estar peleando, va a haber luchas, va a haber guerras, va a haber pleitos, va a haber conflicto. Sí, pero yo te daré. Joven, señorita, yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí estarían dispuestos, así como Pedro en esta ocasión, que junto con Jesús, en medio de la tempestad, después de haberlo reconocido, suben ambos a la barca y hubo reposo? Hay veces que el Señor calma la tempestad cuando Él dice paz. El viento cesa, el mar se aquieta. Pero a veces quiero decirte que en mi vida, en la experiencia de mi vida, a veces la tempestad sigue rugiendo. Y esas palabras de paz son dirigidas a mí, no tanto a la tormenta, no tanto al mar. Y he encontrado en mi vida que en medio de las tempestades más fieras, Él me ha dado una paz y un reposo que nadie más puede dar. Pero tú tienes primero que decir: Señor, aquí está mi vida, úsala, cumple tu propósito en mí. Yo me pregunto cuántos aquí estarían dispuestos a hacer eso. Yo recuerdo hace algunos 33 años aproximadamente, un poquito más, allá en un campamento, no había tantos jóvenes como hay aquí esta noche, en un campamento allá en la Sierra Hidalguense, después de un servicio como este, el predicador dio la invitación y preguntó: ¿quién estaría dispuesto a decirle: Señor, aquí está mi vida? Fue esa noche cuando el Señor me permitió entrar en esa barca. Ha sido una gran bendición, ha sido una experiencia maravillosa. Lo mejor que me ha ocurrido, aparte de la salvación, es cuando le dije al Señor: aquí está mi vida. ¿Qué de ti esta noche? Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. No se vayan, por favor, no se levanten. Esta es una parte muy importante. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie mirando a nadie, por favor. ¿Cuántos jóvenes esta noche dirían: Pastor Roy, Dios ha estado tratando conmigo? Le pido que ore por mí. Yo quiero estar donde Él está. Yo quiero estar en esa barca. Yo quisiera que el Señor use mi vida. Mientras el piano está tocando suavemente, así con los ojos cerrados, rostro inclinado, yo quisiera hacer esta invitación. ¿Habrá algún joven, una señorita, que esta noche diría: Pastor Roy, yo estaría dispuesto esta noche a decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras? Amén, Dios te bendiga, hijo. Alguien más que levante su mano: Pastor, esta noche yo le digo al Señor: aquí está mi vida, lo que tú quieras hacer con ella, aquí está. Mira, vamos a hacer esto, nadie mirando a nadie, ojos cerrados, rostro inclinado. Aquí está una barca representada, yo ya estoy aquí en ella. Si tú eres ese joven, esa señorita que dirás: Pastor Roy, yo quisiera entrar esta noche, me voy a
voy a entregarme al Señor para que Él use mi vida. Voy a entrar en la barca con Jesús. Te voy a pedir que te levantes y que me acompañes aquí arriba, aquí donde estoy yo. Tú levantaste tu mano, ven, pasa, Dios te bendiga. Acá arriba, ven. ¿Cuántos se van a poner de pie y decir, ¿sabes qué, Pastor Roy? Yo le voy a entrar en la barca mientras el piano está tocando suavemente. Si estás en serio esta noche, pasa, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, yo quiero que Dios use mi vida, aquí está mi vida. Voy a entrar en la barca esta noche. ¿Quién más? ¿Quién más que se ponga de pie? Dios te bendiga, mija. Gloria a Dios, aquí están jóvenes que están pasando. Pasa acá arriba, mija, acá arriba, si Dios tocó tu corazón. Yo quiero entrar en la barca, pastor. Pásale acá arriba, acá está la barca. Acá arriba, ¿alguien más? Son pocos los que se rinden. La mayoría prefiere vivir su vida. La mayoría prefiere rifársela solo, navegando. Pero habrá alguien que diga, pastor, yo le entrego mi vida. Quiero que vengas y me acompañes aquí arriba, por favor. Si Dios tocó tu corazón, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Jóvenes están pasando, ¿alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga, hijo. ¿Estás en serio? Esto es serio. Esto no es un juego, pasa. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga, ora por mí, Pastor Roy? Ponte de pie en este momento, acompáñame aquí en la plataforma, aquí donde estoy yo, aquí en la barca, súbete. ¿Quién se va a subir a la barca? La mejor seguridad la vas a encontrar en la barca de Jesús. Pasa. ¿Alguien más? Amén, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Pastor, yo estoy dispuesto a subirme en la barca con Jesús. Yo no sé cuándo ni cómo, pero quiero servirle. Pasa, por favor, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Pasa acá arriba si estás en serio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, están pasando literalmente. Aquí está la barca. ¿Quién se va a subir? ¿Quién más va a decir yo? Aquí estoy. Más están pasando. No quiero terminar esta invitación hasta que la última persona pase. Yo sé que la mayoría no lo va a hacer. Yo sé que la mayoría van a ir y navegar su barca. Ustedes mismos van a continuar. Pero esta noche yo me pregunto si hay algunos que digan, Señor, aquí está mi vida. Yo voy a entrar en la barca contigo porque ahí está la seguridad. La barca con Jesús llegará al destino. No importa la tormenta, no importa lo que suceda. Y yo quiero estar donde Él está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay un buen grupo de jóvenes aquí esta noche. Alguien más que diga, ora por mí, Pastor Roy. Yo soy uno de esos. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Aquí está mi vida. La voy a rendir al Señor. ¿Nadie más? Estamos esperándote a ti. Dios te bendiga, hijo. Amén. Gloria a Dios. Hay algunos que están luchando, pero van a salir venciendo. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Algún joven, una señorita que diga, Pastor Roy, Dios tocó mi corazón? Voy a subirme a la barca con Jesús. Voy a dejar que Él use mi vida, que Él me lleve al destino que Él quiera. ¿Alguien más? Ya nos vamos a ir. Ya vamos a orar. ¿Quién más diría, aquí está mi vida? Dios te bendiga, hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow, qué tremendo. No quiero terminar ya. Hay otros que están respondiendo. Sin duda hay una lucha interna ahí, pero ¿cuántos van a vencer y van a subirse a la barca? Dios te bendiga, mija. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Wow, otra señorita. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hija. Nunca te vas a arrepentir de haberte subido a la barca. Pasa acá arriba, acá está arriba, hasta arriba. Nunca te vas a arrepentir de haberle rendido tu vida al Señor. Amén. Dios te bendiga, hija. Pasa. Amén. Gloria a Dios. Wow, qué bendición. Cristianos deben de estar orando. Deben de estar orando. Aquí hay jóvenes y señoritas que sus vidas van a cambiar porque ellos decidieron subirse en la barca con Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Quiero hacer esta pregunta, joven, señorita, nadie mirando a nadie, ojos cerrados, rostro inclinado. Si estás aquí y dices, Pastor Roy, si yo muriera esta noche, yo no tengo la seguridad de ir al cielo. Yo no sé a dónde iría mi alma si yo muriera hoy, pero le pido que ore por mí. Yo no quiero morir sin estar preparado, preparada. Le pido que ore por mí, que alguien me enseñe de la Biblia cómo yo puedo ser salvo. ¿Habrá alguien así que levante su mano? ¿Alguien que levante su mano? Ora por mí, pastor. Yo quiero entregarme a Cristo. Jóvenes que están aquí arriba, aquí quédate, mija. Aquí quédate, hija. No se vayan, ¿ok? Ustedes que están aquí arriba, aquí quédense. No se salgan de la barca. Ya se subieron. Alguien que diga,
Pastor, yo quiero a Cristo en mi corazón, todavía no lo tengo. No tengo la seguridad de la vida eterna. Quiero que alguien me enseñe de la Biblia. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano, alguien va a orar por ti. ¿Habrá alguien? Muy bien, quiero que se pongan de pie todos, por favor. Pónganse de pie todos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Aquí quédense, ¿ok? Vamos a orar. Y quédense. Voy a orar yo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos muchas gracias, Padre, en esta noche por la bendición de estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, por estas sencillas pero poderosas lecciones que nos has recordado a cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos esta noche que nunca podemos estar demasiado ocupados para orar. Ayúdanos, Señor, a recordar que son pocos verdaderamente los que están dispuestos a seguirte. Ayúdanos a reconocer que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, de nuestro alcance. Ayúdanos a tener presente que es importante reconocerte en medio de la tormenta, de la tempestad. También ayúdanos a reconocer, Señor, las tormentas están diseñadas para acercarnos a ti. Ayúdanos también que cuando fallamos, cuando comenzamos a hundirnos, te pido, Señor, que tú nos ayudes y nos levantes. Y ayúdanos, Señor, a creer que solo quienes están dispuestos a subirse en la barca encontrarán el reposo y la seguridad que tanto necesitamos. Bendice a estos jóvenes, a estas señoritas que están aquí conmigo, aquí en la barca, Señor. Así como un día, Señor, tú tocaste mi corazón y pusiste en mi corazón subirme en la barca y prepararme y servirte. Te ruego, Señor, que hagas algo con ellos. Si tú no vienes antes, Señor, te ruego que tú nos permitas ver sus vidas el día de mañana. Que recuerden esta noche, en esta conferencia, cuando decidieron subirse en la barca, cuando decidieron rendir sus vidas a ti. Cumple tu propósito esta noche. Te pido por aquellos, Señor, que están comenzando a hundirse esta noche, que puedan clamar, Señor, esta noche a ti, reconocerte, que tú puedas levantar, restaurar y que pronto ellos también puedan subirse en la barca contigo. En tus manos nos encomendamos. Da sabiduría a los pastores de estos jóvenes y señorita para poder dirigirlos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jóvenes que están aquí, quiero que nos tomemos una foto. Si nos pueden tomar una foto, hermanos, de allá para acá. No sé si se pueda. O mejor acá al frente o qué. Vénganse para acá al frente. Vamos a tomarnos una foto. Vénganse. Ahora sí, bájense un poquito de la barca, pero no se alejen mucho de ella. Vénganse aquí, miren, vamos a tomarnos una foto, vénganse. Para tener el recuerdo de las decisiones que se hicieron. ¿Cuántos están contentos? Pásenle para acá. Pásenle para acá. Pásenle acá, vénganse para acá, aquí enfrente. Eso. Gloria a Dios. Vamos a tomarnos una foto. ¿Listos? Allá, sonrisa colgate, allá. ¿Listos? Ahora. ¿Sí? Un aplauso, jóvenes. Dios los bendiga. Amén.